Estamos aquí con el padre Javier Soteras, tal cual lo habíamos adelantado, para hablar de fiducia supplicans. ¿Sí, padre? Confianza suplicante. Ahí está, confianza suplicante, la traducción al español de la frase esta latina. Las bendiciones, el sentido pastoral de las bendiciones. Y queríamos ubicarlo, te cuento, padre, cuando adelantábamos el tema, leíamos este pequeño texto de Andrea Tornielli, que es el responsable editorial de la comunicación de la Santa Sede. Muy lindo realmente, porque me parece que nos ubica en el tratamiento del contenido de esta declaración, que ha generado alguna polémica, como suele ocurrir en estos casos con temas tan delicados. El corazón de un pastor, dice Andrea Tornielli, y podemos imaginarnos el corazón del buen pastor que es Jesucristo, no puede permanecer indiferente ante las personas que se le acercan humildemente pidiendo ser bendecidas, cualquiera que sea su condición, su historia, su trayectoria vital. El corazón del pastor no apaga el destello humeante de quienes sienten su propia imperfección, sabiendo que necesitan misericordia y ayuda de lo alto. Teniendo en cuenta esta circunstancia y también discusiones y debates que se están dando en iglesias particulares en todo el mundo desde hace varios años, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha elaborado este documento. Así es. Así es. Así es. Lo hace, como bien decía Javier, recogiendo las inquietudes en torno a este tema, matrimonios que buscan regularizar su situación, en algunos casos lo pueden hacer a partir de lo que se declara nulo en el matrimonio y entonces pueden volver a la vida sacramental. En otros casos eso no se da y las uniones se dan de hecho, y entonces piden alguna presencia eclesial, que hay que decir no es un invento del Papa Francisco. Ya San Juan Pablo II planteaba esto en Familiares Consorcio, cómo acompañar estas situaciones. Benedicto XVI también, retomando la misma senda pastoral que su antecesor, indicaba un mismo camino pastoral, y el Papa Francisco, en esa misma línea de continuidad, plantea este tipo o este estilo de acompañamiento pastoral a situaciones que merecen ser atendidas. ¿Qué se hizo? Se recibió todas las inquietudes de todas las iglesias particulares, se consultó a especialistas en la materia, entendamos aquí personas que trabajan en la teología moral, en la teología litúrgica, en la sacramental, y a partir de allí se presenta al Santo Padre una perspectiva desde dónde abordar esta temática, y bajo la anuencia de él, la prefectura de la Doctrina de la Fe, el prefecto de la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, con su equipo de trabajo, genera esta declaración, que hay que decir es una orientación pastoral que la Iglesia presenta a la sociedad en su conjunto y a quienes están directamente involucrados en esta temática, ¿no? Me parece que ese ha sido el proceso, claro, y de eso deviene algo que es mucho más. Además, yo te diría, Javi, que la referencia a lo puntual de lo que tiene que ver con las uniones de personas del mismo sexo o a regularizar entre personas de sexo distinto es la bendición. Claro. El tema es la bendición y, por supuesto, sin esquivarle al tema en particular, y en ese sentido la referencia en el documento es muy, pero muy, muy clara. ¿Cuáles serían, padre, los puntos principales de esta declaración que marca algunas cosas que efectivamente tienen que tener en cuenta tanto los sacerdotes como también las personas que piden una bendición, ¿no? Seguro. Bueno, vuelvo a repetir, el tema es la bendición, por lo tanto lo central es eso, es el título además que lleva, confianza suplicante en la bendición, y el documento ahí hace referencia en la parte central a cómo la bendición está directamente vinculada en el Antiguo Testamento en un sentido ascendente y descendente. Ascendente cuando yo te digo, Javier, que Dios te bendiga, o Ceci, que Dios te bendiga, Diego, que Dios te bendiga, Romy, que Dios te bendiga. Yo soy desde mi condición creyente que pido la bendición para ustedes. Claro. Eso es ascendente, pero también está la otra. Que Dios te dé la bendición
y hago una oración donde Dios es el que te bendice. Y en este punto me parece que está el corazón doctrinal del documento. Ahora, ¿de qué trata cuando trata los temas más álgidos y sobre todo la unión de personas del mismo sexo, la unión civil de personas del mismo sexo y la unión regularizada o que buscan de alguna manera una bendición de quienes se unen después de haber estado unidos en una unión anterior? Primero lo que hace es diferenciar entre lo que es matrimonio y esta bendición. Es decir, esta bendición no es un matrimonio de menos categoría, es decir, no es un acto sacramental. Sabemos todos que los sacramentos son 7, ¿no? Bautismo, confirmación, Eucaristía, los llamamos de iniciación. El sacramento de sanidad son 2, esto es la reconciliación y la unción de los enfermos, y después llamamos los sacramentos de la alianza en el pueblo de Dios, que es el orden sagrado y el matrimonio. Este sacramento del matrimonio es instituido por Dios en la persona de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia en este sentido sigue en una... No es que lo puede modificar a su modo, de hecho el documento así lo dice, a partir de ahora vamos a modificar el sacramento del matrimonio, no se puede. ¿Qué dice del matrimonio la Iglesia? Que es entre un varón y una mujer, que es de una manera estable, que es exclusiva, está dejando afuera la poligamia y ha abierto a la procreación de los hijos. Claro. Claro, ya cuando da esta definición, algunas de las cosas que están en juego y quienes piden a la Iglesia una bendición quedan fuera del sacramento del matrimonio, pero no quedan fuera de la Iglesia, ni mucho menos de su atención pastoral, que es lo que importa aquí y es lo que el Papa Francisco le mueve. Bien lo decía Andrea Tornelli, no, el pastor no puede dejar nunca afuera a alguien que le busca y le pide una bendición, siempre en la búsqueda de darle la vida. Claro, el documento lo que dice, atención, porque es una bendición que se pide, pero no puede ser utilizada en cualquier contexto, y esto para evitar confusiones. Claro, porque imagino, padre, que también habrá quienes busquen en esta bendición una especie de autorización como si fuera, vos le dijiste recién, algo parecido al sacramento del matrimonio, ¿no? Así es, así es. No debe ser así. No, y además viene bien para clarificar qué es el sacramento del matrimonio, ¿no? Hace pocos días cumpliría año nuestro amigo Carlos Heredia, y el Papa Francisco, en la misma línea que el presbítero Carlos Heredia, un gran sacerdote de nuestra iglesia de Córdoba, decía, atención, porque el 80% de los matrimonios que celebramos están ahí, digamos, ¿no? Claro. Dijo el Papa Francisco, volviendo de Brasil a Roma, serían nulos, decía mi predecesor, hablando de Ocuarrachino. ¿Qué quiere decir? Hay ciertas condiciones para recibir el sacramento del matrimonio que no siempre quienes lo reciben están preparados para tal motivo, y por lo tanto no es tan fácil decir que sean matrimonios bien celebrados dentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, que sea en libertad, por ejemplo, que sea sin presiones, por supuesto, que la persona sea consciente de que está recibiendo. ¿Cómo resuelve la iglesia esto? En la doctrina tradicional de la remoción. ¿En qué consiste? En que yo recibo el sacramento ahora como puedo, pero cuando se remueven lo que estuviera impidiendo que el agua que brota desde adentro de todo sacramento pueda fluir mejor, entonces mi sacramentalidad crece en el ámbito que sea. Eso, por ejemplo, ocurre muy claramente, y lo explica muy bien Canta la Mesa, en el bautismo del Espíritu. ¿Qué dice él? En realidad el bautismo del Espíritu es el bautismo que todos hemos recibido, pero que por alguna condición en lo que hace a quienes me acompañaron cuando era niño al sacramento, o yo creciendo en el sacramento, yo he impedido que la gracia sacramental fluya en toda su fuerza. Cuando yo remuevo estos impedimentos, cualquiera sean, habría que profundizar un poquito más cuáles serían en cada uno de los casos, entonces recibo la novedad del Espíritu Santo. Lo mismo podríamos decir del sacramento del matrimonio. Por eso hay que también vincularlo esto a quienes están legítimamente en condiciones de decir que están casados.
no sabemos si sacramentalmente en todos los casos se vive en plenitud los que están llamados a vivir. Perdón, lo mismo decimos de lo que corresponde a este lado de los consagrados de los curas, digamos, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, sí, claro. Padre Javier, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Ceci. Buen día. Un tema que realmente ha despertado también mucho interés en toda la gente. Ya vamos a estar leyendo mensajitos, consultas en un ratito. Pero antes, bueno, quiero entrar también en la charla, acompañarlos en esto que es tan interesante aclarar. Pareciera que por allí hay más interés en tener una claridad doctrinal que el acompañamiento pastoral. Uno se pregunta, ¿por qué el Papa estaría dispuesto a entrar en este tema que por allí puede prestarse a cierta confusión doctrinal también? Claro, yo creo que justamente lo que hace es traer claridad doctrinal, es decir, no crea confusión. Trae claridad doctrinal porque claramente diferencia entre el sacramento y la bendición. Acá no estamos hablando de un rito sacramental, sino de una ritualidad no formal, es un dato que no es menor, claro, no formal sobre quienes buscan ser acompañados por el buen pastor, ¿no? Y en esto el documento es muy claro al respecto. Evitar, por ejemplo, la cercanía a la celebración del sacramento del matrimonio civil, sea de parejas del mismo sexo, como se permite en muchas partes del mundo a nivel civil, o sea, de personas en nueva unión. No hacerlo allí, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, si le invitan al cura a que vaya a bendecir en medio de la fiesta, ella está vestida de novia y él vestido de novio, y estamos al borde de decir que eso podría, no es un sacramento, es una bendición, pero se puede prestar a confusión, digamos, ¿no? A que las personas entiendan que aquello es el sacramento, no lo es una bendición. ¿Qué dice el documento? Evitar hacerlo en ese ámbito, o de cualquier otra forma que se busque querer legitimar esa bendición como si fuera sacramento, ¿no? Habría que poner otros contextos, como ese que acabo de decir, donde pudiera ser, qué sé yo, que ocurra en la iglesia catedral donde soy párroco en la nave central, con un coro magnífico, y yo dando la bendición ahí, estamos al borde de considerar que eso es, de confundir que es un sacramento. Yo sé que no lo es, pero quiere evitar el documento en su indicación de que se confunda lo sacramental de la bendición, ¿no? Y además recalca Javier, me parece también, que todo el documento, que la bendición no es algo, por así decirlo, de segunda línea, que tiene un peso en sí mismo que vale la pena trabajarlo del documento, leerlo, para entender el valor que el Papa Francisco le da a esta expresión, ¿no? Y a propósito de eso... Está nuestra, además, ¿no? Sí. Claro, a propósito de lo que decís, padre, en la práctica pastoral se pueden dar situaciones complicadas allí, imagino, porque viene una pareja y te dice, mirá, padre, nos vamos a casar por civil y nos gustaría... Desde tu corazón de pastor, digo, ¿cómo te parece? Porque seguramente nos estarán escuchando sacerdotes, religiosos. Yo digo lo que hago, yo los bendigo. Y también marco límites. Me ha tocado con amigos, de decirle, vos nos irías a dar una bendición a la fiesta, y no, le digo. Claro. Porque van a subir fotos, van a estar en las redes sociales, y yo voy a estar en la fiesta de ustedes, donde todos conocemos que están en una situación irregular en términos sacramentales, dándote una bendición, para eso es un sacramento. Claro. Por supuesto que no siempre es bienvenido por quien busca darle de buen espíritu, digo yo, mayor realce a la celebración, que en eso también yo entiendo la postura, pero también tengo que cuidar que, entiendo porque no me lo piden, casarme de segunda, digamos, ¿no? Claro. Me están pidiendo realmente una bendición, pero tengo que aclarar que no, porque puede confundirse con lo otro de hecho, y por eso no lo hago. Si lo hago en un ambiente privado, donde haya algunas personas de testigos, que sirve para acompañar el momento, y me parece muy interesante. Yo había pensado que la verdad yo hubiera hecho un ritual de esto. Claro. Y el Papa Francisco dijo, no hagamos ritual de eso, sino traemos más confusión. Claro. Sí. Le demos el nivel de espontaneidad que tiene que tener esto, para evitar que todo corra, dice Francisco, y lo toma así Víctor Manuel Fernández, por el camino de lo canónico o de lo litúrgico. Hay otros modos
en el que nosotros podemos darle viabilidad a la vida del espíritu, que es la espontaneidad en el gesto, digamos, ¿no? Padre, por allí uno también se pregunta ¿qué busca aquella persona que pide una bendición? Cuando pide una bendición, ¿qué es lo que busca? Y también aquel que busca un sacramento, ¿qué es lo que necesita, qué es lo que pide? Está buena la pregunta. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, plantea al ejercitante, a los que hacemos el ejercicio, rectificar la intención, ¿no? Que es como diríamos ahora, reperfilar, ¿no? Que es como reenfocarse. Yo creo que en el diálogo pastoral eso aparece, digamos, ¿no? Pero yo creo que genuinamente las personas vienen a buscar la presencia de Dios. No hacen esta distinción que hacemos nosotros. Me parece que el problema más se ha planteado a nivel eclesiástico que a nivel del pueblo de Dios. La gente obra con mucha naturalidad esto. No entiende mucho qué es un sacramento, qué es una bendición. El paquete viene medio todo junto, en general, digamos. Y vale la pena de hacer las distinciones también pedagógica y pastoralmente para dar el valor que tiene cada cosa, hacer una sana distinción, dándole el peso que cada cosa tiene y ayudar a que las personas, va a decir el Papa Francisco, a partir de la bendición, o es el texto de la declaración, vayan como encontrando la mejor manera de ir desarrollando su vínculo con Dios. ¿Qué es lo que buscamos? Si vos decís que no a esto, le decís, vos no estás bajo la mirada de Dios, es gravísimo eso. En términos teológicos, pastorales, es muy grave. Si una persona creyente, cristiana, católica, no puede decir que alguien está excluido de la mirada de Dios. Pero no vale solamente decir que no está excluido, ¿cómo está incluido? Entonces, Papa, lo que está haciendo con esto es cómo los podemos incluir, y él ofrece esta herramienta. ¿Se entiende? Decirle a alguien que sabe que está en una situación que no es la deseada, ni para ella, ni para su mirada, pero es lo que puede, y acompañarla tiene un valor pastoral y pedagógico muy importante. A eso voy también con esta pregunta, padre, que también va a tu corazón de pastor, y porque estoy pensando también en situaciones particulares de gente que conozco muy cercana, que efectivamente quiere la bendición de Dios para su proyecto de vida, pero que en este momento, por diversas circunstancias, no puede hacer de ese deseo un sacramento, digamos, ¿no? Sí. ¿Te parece que está bueno, o Dios quiere que que la Iglesia invite a las personas que están en estas situaciones irregulares a buscar esa bendición de corazón? Yo creo que sí, y pensaba esto ayer en la tarde, vamos a tener más trabajo ahora. Sí, claro. Porque para un lugar más, si se quiere, respondiendo en parte a tu pregunta también, Ceci, de una preocupación doctrinal o sacramentalista o sacramental, para decirlo en términos menos extremos, puede que esta discusión sea muy importante tenerla para poder distinguir. Y yo considero que está bien planteado quienes tienen esas dudas o adentro de la Iglesia plantean esta discusión. Ahora, en general el pueblo de Dios no tiene esta discusión. La gente común no tiene este planteo. Si en este documento le damos valor a la bendición, yo estoy seguro que más de uno va a venir a buscar la bendición sin necesariamente hablar ni de sacramento, nada. Claro, que es una oportunidad pastoral, que es la que hay que aprovechar para hacer la distinción, no para marcarle lo que le falta, sino para mostrar las bondades de la bendición y las bondades del sacramento también. ¿Se entiende? Sí, sí. Esa distinción se juega lo más saludable de la relación, digamos así, del pueblo de Dios con sus pastores. Pensaba también en la vida de Jesús, Padre, cuando se le acercaban personas de cualquier condición y que eran señalados por los demás como pecadores, publicanos, que no estaban en condiciones de acercarse a Jesús. De entrar al templo. De entrar al templo ni participar de las cosas de Dios. Ahí tenés leprosos, ciegos, paralíticos, sordomudos, mujeres, publicanos, pecadoras públicas. Fíjate cuando dice, come con publicanos. El tema, la acusación no es que está con los publicanos, que come con ellos. Claro. Cuando en toda religiosidad de cualquier signo, la mesa
y por eso Jesús elige la mesa también como un lugar simbólico de hacer presente su ministerio y el legado, su testamento. La mesa es el lugar donde vos compartís el destino con los que vas caminando. Cuando dicen vos comés con pecadores, que es vos compartís el destino de los pecadores. Eso lo acusa a Jesús, que es un pecador más, digamos, ¿no? Fíjate que lo resuelve Pablo a esto, ¿no? Dice, cargó sobre sí nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, dice Pablo, ¿no? O sea, Pablo no amaga nunca, la pega donde, si vos entendiste, entendiste, y si no, fíjate qué vas a hacer con lo que no entendiste. Pero Pablo dice, Jesús se hizo pecado, no quiere decir que Jesús es un pecador o que nació con pecado, sino que cargó sobre sí el peso. Y ahí es donde se juega el desafío de nuestra pastoral, cómo estar cercanos, sabiendo que el otro, que está en la condición en la que está, no es más ni menos que yo, que soy igualmente un pecador. Y el que no, diría Jesús, que tire la primera piedra, ¿no? Por lo tanto, me parece a mí que el problema lo tenemos en una moralización de la fe, y además reduciéndolo a lo sacramental. Tenemos dos problemas nosotros en la práctica pastoral. La moralización de la fe, entender que la fe es un dato ético más que un anuncio liberador. Y después que hemos reducido la práctica pastoral en muchos casos, más que centrando el primer anuncio, que es lo que plantea Evangelii Gaudium, a la sacramentalización de la fe. Y entonces vos tenés un montón de chicos que hacen la primera comunión y después no tenía nadie, al otro domingo. ¿Por qué? Porque hiciste del sacramento una cosificación más que un proceso de evangelización de ellos, de su familia, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con el bautismo, lo mismo con el matrimonio. Mira, ahí hemos puesto en pantalla, si querés dejar, Diego, déjalo por favor, Diego. eso porque está bueno. Dice, es necesaria una visión que componga con coherencia los aspectos doctrinales con aquellos aspectos pastorales, porque todo adoctrinamiento ha de situarse en la actitud evangelizadora que despierte la adhesión del corazón con la cercanía. Eso es Evangelii Gaudium, ¿no? Sí. Y fíjate qué interesante es Evangelii Gaudium. Sí. Eso es Fernández de Bergoglio. Ese tándem, digamos, que está de nuevo aquí. Sí, evidentemente me llamó la atención todo adoctrinamiento, porque no está negando el texto la necesidad de la doctrina, ¿no? Claro. Esto es muy interesante a la discusión pastoral y a la catequesis en particular, donde pasamos de las 1000 preguntas, las 100 preguntas, no sé cuántas eran, a la vivencia tan necesaria para la catequesis, ¿no? Y entonces pasamos de un mero adoctrinamiento a una subjetiva manera de comprender el mensaje de Jesús, sin una sana doctrina que le dé la suficiente solidez a las razones por las cuales yo creo, que sería la expresión de den razón de su fe, diría Pedro, ¿no? A mí me parece que las dos cosas son necesarias. Primero, una vivencia profunda del misterio de Jesús que se da en un encuentro o no se da. Y esto es así. Claro. Y a partir de allí, ¿qué significa ese encuentro y qué de 2000 años de la Iglesia nos muestra como enseñanza ese encuentro, que además tiene unas consecuencias éticas que cada uno le irá viviendo según su posibilidad también, ¿no? Si no, no entra nadie, diría Jesús. No entra ni usted ni dejan entrar los otros. Yes. Padre, yo te quería preguntar también, por ejemplo, el tema de los tiempos, ¿no? Porque, bueno, un Papa Francisco que ha ido como haciendo aclaraciones o esclareciendo temas, ¿no? De a poquito ha ido planteando, no sé, por ejemplo, el tema de la ecología, la casa común, el cuidado de la casa común, tantas cosas interesantísimas y oportunas. ¿Esto también lo elige en este momento por algo en particular? No. Para mí yo creo que él funciona a razón de demanda. Diría Francisco, somos misión. Y por lo tanto, lo que la misión demanda como respuesta a mi condición de misionero, eso lo abordo. Y no le esquiva a ninguno de los temas que se plantean y que están dando vuelta en la sociedad global, cuanto también en la sociedad eclesial, digamos, ¿no? Esto es un tema estrictamente pastoral y eclesial. Pero, por ejemplo, el abordaje que Francisco hace del mundo de la finanza es un cachetazo al mundo financiero, que ha hecho de la economía no la distribución de los bienes a favor del conjunto de la sociedad, sino la acumulación de bienes en manos de unos pocos en contra o sin la participación del conjunto social. Y en eso se juega la doctrina social de la Iglesia y el carácter
social de la propiedad privada. Sí que estoy diciendo un tema que hoy por hoy en la Argentina es sumamente... controversial. Sí, controversial, gracias por sacarme, iba a decir otra cosa, pero sumamente controversial, pero por otro lado lo tenemos que decir de nuestra perspectiva creyente, ¿no? No estamos diciendo que no haya un valor de la propiedad privada que no sea respetado, nunca lo ha dicho la Iglesia eso, pero también ha dicho la Iglesia que toda propiedad privada tiene una hipoteca social. Quiere decir que lo que vos tenés es tuyo si lo has ganado bien, y si no tendrás que explicarle a la justicia cómo es que ganaste mal lo que ganaste. Claro. Y al mismo tiempo, aun cuando lo hayas ganado bien, si hay un hermano tuyo que está pasando mal, también tu bien es para ser compartido con él, sin que vos pierdas lo que te pertenece. Claro. Una ley de alquileres por ahí también. Bueno, daría para tanta conversación, pero bueno, es un tema que hoy está dando vuelta. ¿A qué me refiero? A que, porque va a razón de tu pregunta, ¿qué cosas abordamos? Lo que la realidad muestra y merece ser iluminado de lo que nosotros entendemos a la lectura del Evangelio, la tradición de la Iglesia, particularmente en los primeros siglos, y la rica tradición del magisterio de la Iglesia que nos acompaña hace 2000 años. Tiene algún camino recorrido de la Iglesia en este punto. Claro. Sí, y el Papa además que explica con mucha claridad, padre, que en la realidad hay conflictos que uno no los puede evitar porque están, porque suceden, porque caminamos y avanzamos con los demás en el medio de desafíos, ¿no? Quería preguntarte si la declaración contiene algún tipo de invitación a los pastores para que digan o no digan tal cosa. Claro, o qué decir, digamos. Claro. ¿No? Pues es que me llamó la atención, permitime que busque mi apunte por acá, ¿no? Me llamó la atención porque en un momento determinado dice cómo bendecir. O sea, con qué espíritu bendecir, ¿no? Pero está bueno porque dice el espíritu, pero no dice el... No dice el modo, pero dice, por ejemplo, ¿cómo ofrecer la bendición? Primero dice que todo se bendice, ¿no? En la vida todo es bendecible. El otro día estábamos con un amigo a la salida de misa y le pidió que fuera que le bendijera el auto que había comprado. El perro, ¿sabes lo que bendigo perro? Claro. Pues los animales, claro. Sí, porque el acompañamiento que una los perros van al cielo, decía la película. Sí, tal cual. En Bolivia se utiliza muchísimo esa ceremonia que llevan hasta la iglesia el domingo el auto. Sí. Le echan una bebida espumante, un champán, una sidra, y ahí sale el sacerdote y va a todos los autos en fila, los bendice. Claro, ocurre, Ceci, perdón padre, es que si uno piensa que yendo en un vehículo a una velocidad considerable puede en un hecho fortuito o no sufrir una desgracia, más vale que yo digo, quiero al Señor acompáñame en esto porque no quiero morirme en un accidente. Yo lo llevo entonces bien viene la bendición. Claro, yo lo llevo al curita brochero y a la nosotros Virgencita. En un año que hicimos en el 2012 en Buenos Aires hicimos una gran misión como obra y bendijimos los taxis. La bendición del taxi, donde va tanta gente. Yo, el taxista es psicólogo, es pedagogo, es de todo, es hermoso. Bueno, si ellos, y hay una pastoral del taxi también. Está muy desarrollada, o estaba, no sé cómo está ahora, en Santa Fe, digamos, ¿no? Como cuando vos trabajás en esos ámbitos, es muy importante empoderar, como se diría ahora, a los agentes pastorales o a los instrumentos de la pastoralidad en ese momento para esta tarea. Fíjate lo que dice el estilo, acá está el número 38, lo que busca. Pedir para ellos la paz, la salud, un espíritu de paciencia, diálogo, ayuda mutua, pero también la luz y la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad. Mira, ahí está. Es hermoso esto, ¿no? No está marcando un rito, no está diciendo acá hay un rito, sino un estilo. Ponelo vos a esto que acabo de leer recién, a las personas unidas en matrimonio, en unión civil, perdón, que yo no lo considero matrimonio, para no confundirlo con el sacramento, la unión civil, que tal vez haya sido la expresión que hubiéramos tenido que utilizar aunque el código lo dice matrimonio, ¿no? Incluso en una pareja de hecho, padre, que puede una pareja de hecho, no claro, estar casada que no esté casada, vos le decís esto y está feliz la persona. Claro. ¿Y por qué no? ¿Por qué negarle? ¿Por qué decirle? ¿Por qué señalarlos? Esta es la cuestión. Con esto nosotros abrimos la puerta, no señalamos. Y después Dios hace su obra. Vuelvo sobre la expresión de Ignacio. Dios rectifica el corazón y hace buscar nuevos modos. Y no somos aduana, ¿no? Claro. Fíjate vos, cuando
el Catecismo de la Iglesia Católica habla acerca del matrimonio como sacramento. Dice, esto es una invención de Jesús, que volvió las cosas a su estado de origen. Dios los creó varón y mujer para que se unan en uno solo y se proyecten en la vida. Es decir, que en el medio, de hecho eso en la tradición hebrea no lo vive así, ha habido un montón de modos y de estilos que no estuvieron vinculados al origen. Por lo tanto, el sacramento como tal del matrimonio vuelve las cosas al estado como Dios lo quiso. Y eso es una institución de Jesús. No está en los otros modos. Exacto. No digo que no haya unión matrimonial. Por ejemplo, en la comunidad hebrea vos te podés divorciar sin dificultad y volverte a casar, por supuesto dando tus razones. En la nuestra no. Porque no está esto es realmente una institución de la persona de Jesús. Y en eso el documento se para muy firmemente a decir, esto no está en juego la institución matrimonio en esto. Claro. No. Estamos hablando de otra cosa. Dos cosas Quienes diferentes. quieran ir por otro camino, tal vez tengan que hacer, o quieran llevar la conversación sobre otro lado, tal vez tengan que abrir un poquito su perspectiva para entrar en la dinámica de los que viven en una situación que no es la que Jesús propone como meta. Exacto. Y tengan que abrirse a cómo acompañar mejor. Y acá hay que distinguir entre el deber ser, que siempre la Iglesia lo pone hacia adelante, que es lo que se muestra como camino ideal, y la posibilidad de ser, que es cómo yo puedo ir caminando a la meta. Y el que no esté en ese camino está mintiendo. Yo creo que todos tenemos un ideal, como dicen los pedagogos, el yo ideal y el yo real. Exacto. La tensión entre estos dos yo, el ideal y el real, es donde se juega el proceso de mi conversión. Pensaba, Javi, perdón, sé que Sí. está por No, agregar no, algo, no. pero pensaba en esta palabra, misericordia, que es tan necesaria en estos días, ¿no? Para con a veces quienes están más vulnerables en diferentes situaciones y que son señalados y juzgados, ¿no? Sí. A veces públicamente. Sí, lo que pasa es que si nosotros somos misericordiosos, es porque hemos encontrado nosotros misericordia. Primero. Cuando la persona no es misericordiosa es porque no se encontró con la misericordia. No sabe no sabe quién es Dios Padre. Está bueno. No entendió de qué se trata Está bueno. el anuncio de Jesús. Pero allí hay un círculo virtuoso, Padre, ¿no? Para encontrarse con la misericordia también hay que ser misericordioso con Claro. los demás, y uno, siendo misericordioso, encuentra también la misericordia. Así es. Sí, sí. Así es. Y en eso es lo que... Vos fíjate que no porque sí, el Papa Francisco, cuando inicia su pontificado, declara al poco tiempo el año de la misericordia, el Así jubileo es. de la misericordia. Es así. No tiene vuelta de hoja. Ceci, tenemos algunas Montón. preguntas, dudas, consultas. Sí, padre, bueno, yo Todo, te todo. pido disculpas porque son los Pero oyentes sí, que sabemos mandan cómo, mensajes pero por supuesto. y por ahí, bueno, Y en algunos casos vamos a contestar, en otros casos queda. Claro, cada claro. uno sostiene bajo su propia conciencia y lo que considere, y lo respetamos además. cómo no. Hola Radio María, entonces dice, ¿hay que cumplir con la palabra de Dios y sus tradiciones o acomodarlas a la actualidad? Porque en una carta de San Pablo, él aborrece este tema de los desvíos sexuales y morales. A ver, es muy interesante la pregunta. ¿Me la podés repetir? Sí, dice, entonces, ¿hay que acomodarse a la actualidad, dice, o hay que cumplir con la palabra de Dios y sus tradiciones? Al punto. Eso es una pregunta. Sí. Por eso quería que la leas de Sí, nuevo. sí. Las dos cosas. No es una u otra. Es decir, Bien. la tarea pastoral nuestra tiene la exigencia de ir hacia el ideal, considerando a quien puede ir caminando hacia ese ideal. También San Pablo le dice, a razón de quien hace este planteo, ustedes solo pueden comer alimento procesado, digamos, bebida de leche. No están en condiciones de otro tipo de alimento. ¿Qué quiere decir? Que hay una pedagogía pastoral a favor del ideal.
pero seguí con la pregunta. Es una respuesta. Esa es una, y dice, ¿por qué en una carta de San Pablo él aborrece este tema de los desvíos sexuales y morales? Sí, lo cual eso hace a la antropología cristiana. Nosotros consideramos que Dios lo creó varón y mujer. No consideramos que haya un tercer sexo desde nuestra perspectiva antropológica. Exacto. Lo cual no quiere decir que si alguien considera eso no pueda acercarse a nosotros para acompañarlo pastoralmente. Lo cual no quiere decir que yo cuando converso con esa persona, la recibo o le doy la bendición, estoy desviando mi perspectiva antropológica. Son dos cosas distintas. El tema es cómo yo acompaño el proceso para que la persona sea bienvenida. Porque Jesús también, antes que Pablo, tenía la misma consideración que Pablo, y Pablo de hecho es discípulo de Jesús. Sin embargo, comía con publicanos, atendía a las prostitutas, le daba la vista a los ciegos. Todos somos hijos de Dios. Pero en ningún momento, y Jesús que decía, vamos por el camino de la conversión, pero de una manera tal que movía el corazón a eso, no indicando, no mostrando el error, también develándolo, pero a la luz de una conversación, que este es el punto donde hoy se juega la pastoralidad. No de la indicación de qué está bien y qué está mal, no como aduaneros, diría el Papa Francisco, a lo que Javier recién hacía mención. Sí, porque además, padre, puntualmente en el caso de las personas homosexuales o con tendencia homosexual, el Papa fue muy claro ya desde el inicio de su pontificado, cuando se encuentra con alguien, él dijo, ¿quién soy yo para juzgarlo, no? Seguro. Para juzgar a la persona propiamente. Uno puede decir efectivamente que la mirada antropológica de la Iglesia, basada, fundada en la Sagrada Escritura, pero está la persona allí exponiendo su propia vida, todos sus desafíos, su pasado. Ante eso, ¿quién es uno para juzgar a esa persona? Hay ahí en el documento también una referencia a la moral objetiva, la cual no se la pone en tela de juicio. Lo que está bien, lo que está mal desde nuestra perspectiva, pero también en la moral subjetiva, que tiene que ver el vínculo de la persona, de nosotros, con esos mandatos de cómo caminar. Y ahí es donde se juega el proceso de cada uno de nosotros a favor del ideal. Ahí es donde yo digo está el deber ser y la posibilidad de ir caminando hacia ese ideal. El que diga que no camina hasta allí, estaría allá en el cielo, y mientras vivimos acá, estamos todos caminando. Excelente. Padre, cuánta claridad. Por aquí nos dicen, en la época de Jesús existían todo tipo de relaciones. Él nos enseñó que el matrimonio es entre esposo y esposa, sí, quienes dejarán a sus familias de origen y así constituirán una unidad para la procreación. Considero que la misericordia de Dios está presente en recibir a todos, que nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana les dé la bendición de Dios, que no es el sacramento del matrimonio. Nosotros seguimos las enseñanzas del Señor y no creamos nuevas, ya que de hacerlo nos alejamos de nuestra fe. Marta de Cava. Así es. Excelente. Es lo que hace el Papa en el texto este. Excelente. Sí, sí. Por aquí otro mensajito, Padre, si tenés tiempo seguimos avanzando. Sí, por aquí nos dice, mira, 9:49, espera que lo encuentre. Mientras tanto, Ceci, vos mirá con tranquilidad, por Ceci le ha tocado el trabajo más arduo, que es no solo ver cuál han leído y cuál no, sino algunos porque, bueno, por ahí vienen mensajes que no pueden leerse porque por ahí a lo mejor tienen algún tipo de agravio. Mi esposo dice otra cosa, Javier, dice que me ahogo en un vaso de agua. Pero no es así. Ya vamos a hablar con Pablo, para darle nuestro testimonio. No, saber también a propósito de esto, Padre, como ha ocurrido no solamente con el pontificado de Francisco, sino con algunos anteriores, que va a haber quienes se opongan a esto y lo van a militar esto mediáticamente en la Iglesia a través de medios también, que uno entiende que son eclesiales, ¿no? Pero no hicimos mención al principio, Javier, pero además, para mí esta es una discusión más de tipo eclesial que... Y el Papa la toma para llevar a la Iglesia donde la quiere llevar, que es la pastoral. Es decir, si hay una novedad en el Concilio Vaticano II, es que es doctrinal pastoral. Es una novedad absoluta. Siempre los concilios han salido a responder a alguna herejía.
El Vaticano I no tanto, aunque sí tenía un problema serio con el modernismo, Claro. que después el Vaticano II lo resuelve, entendiendo las bondades que existían en el mundo moderno y también siendo crítico de algunas cuestiones que no hacen a la vida de las personas en su plenitud. Pero digo, si hay algo que hace Francisco es aplicar el concilio, que es el lugar donde la doctrina de la Iglesia más claramente se muestra para todos nosotros y donde el conjunto del cuerpo doctrinal magisterial se articula a favor de la guía de nuestros pastores en comunión con Pedro para que seamos de la misma grey. Si alguien no está de acuerdo con eso, que levante la mano para que le demos una mano, porque es de este lado donde hay que estar. Claro, claro. No se puede decir, yo le digo a un amigo mío muy crítico del Papa, mirá, estás en un problema, el sucesor de Pedro el que estás hablando. No estás hablando de tu tío o del Bergoglio cercano, amigo tuyo, o al que vos considerás uno más entre todos. Y sí, lo es y no, ¿viste? Claro. A nosotros nos ha costado mucho adaptarnos, los amigos, los cercanos a él, y cuando vos te sentás con él, yo estoy con él, puedo decir, es Sí, otro, sí. este hombre es otro. Me lo dijo cuando lo eligieron Carlick, me dijo, vos vas a ver que cuando estés con él te das cuenta que es otra persona. Este hombre está exagerando, dije yo. Cuando estuve al lado de él dije, miércoles, era cierto. Es el sucesor de Pedro. Es el sucesor de Pedro. Se no está hablando uno más. Por lo tanto, a quienes denostan su figura tienen que revisar esa posición porque están atentando contra la raíz de su propia fe. Yo lo digo a favor, en la caridad de ellos mismos. Con caridad lo quiero decir. Atentan contra la fe en la apostolicidad, que es una dimensión de nuestro credo, católica, universal, apostólica, y después dice romana. ¿En qué término? No del Vaticano, sino que allí en Roma reside el sucesor de Pedro. Padre, también por allí uno se pregunta concretamente qué es la bendición, ¿no? ¿Qué es dar una bendición? Oh, hermoso. Porque a veces, yo siempre la pido, cuando estoy con algún sacerdote le digo, la bendición, Padre, porque... Pregunta a los niños, que dice, mami, la bendición. Sí. O a un pobre, que dice, Padre, bendígame, ¿no? Yo siempre cuento la historia del cura que llega a la parroquia, y entonces, bueno, estaba un poco duro el cura, no sabía mucho dónde estaba parado, y entonces un chico dice, Padre, deme la bendición. Dice, bueno, en nombre del Padre, no, Padre, acá la bendición es un abrazo. O sea, bendecir es abrazar, es en Dios abrazar al hermano, es darle la bienvenida. Vos no te preguntás cuando bendecí si es bueno, cuánto se sacó en el colegio, si hizo los deberes, si no hizo los deberes. O yo le pregunto a los padres que están escuchando si a sus hijos los quieren porque se portan bien o se portan mal. Los querés como sea, como ven, y como bueno, vienen. Si haces un padre, ¿cómo no hace Dios así? Si Sí, vos representás a la bendición, a Dios que es Padre, y bueno, como venga. Sí. Cuando vos decís como venga, no estás diciendo cualquier cosa, no estás entrando en el ámbito de la relatividad moral. No. Es otra categoría de la que se pone en juego. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, hemos moralizado la fe y hemos sacramentalizado la fe. Ahí está nuestro problema. Sí, sí, Ceci, perdón. Mirá, perdón. encontré el mensaje, Sí. Javi. Ahí va. Hay muchos, pero bueno, quiero ir a los que por allí son más concernientes al tema. Miriam de Montegrande, Dios no solamente da la bendición, sino también es, pregunto, ¿nos podemos acercar a la Eucaristía por ser una pareja, por mi parte, divorciada? En nuestra parroquia, el párroco nos bendijo, dice Miriam. Hay que leer, bueno, Amor y Leticia 8. Bien. El Papa Francisco, con mucho criterio, para no entrar en una casuística, como lo vuelve a decir acá también, ha liberado el discernimiento respecto de esto a los obispos y a los sacerdotes en sus parroquias, ¿no? Por lo tanto, yo indico en cada uno de los casos que hablen con el cura que los acompaña. Que claro, es bueno. y que inicien un proceso de discernimiento junto con el obispo y el pastor. Exactamente, Sí. porque por allí puede ser que puedan volver a tomar la Eucaristía en los casos que el discernimiento en conciencia y luego de un proceso de discernimiento que es real, es un proceso, es tiempo, es esfuerzo, es oración, y todo eso por allí puede determinar eso. Capítulo 8, Amor y Leticia, bien, es el lugar donde podemos encontrar esa respuesta.
¿Hay tiempo para uno más? Si tenés uno más, sí, por supuesto. Dice, por aquí, yo creo en un Dios misericordioso que nos ama a todos, como dice el Papa Francisco, pero si en la Biblia dice con respecto al adulterio, ve y no peques más, ¿me puede sacar esa duda? Soy divorciada hace 8 años, siempre tengo el temor a Dios por no cumplir el mandamiento. Sabés que tenía que pasar un rato largo con vos para decirte lo que vos, para acompañarte en lo que vos sentís. Sí noto en tu mensaje que estás muy condicionada por una perspectiva, esta que decíamos recién, más de tipo moral, lo cual, vuelvo a repetir, no es que haya que dejarla de lado, pero hay algunas consideraciones que podríamos hacer acompañando tu perspectiva moral que pueden ayudarte a encontrar otros caminos desde la misma búsqueda de la perfección, ¿no? A veces uno queda bajo algunos juicios propios o que otros han proyectado sobre uno, o una determinada manera de vivir la iglesia ha proyectado sobre uno, donde queda sin posibilidad de seguir caminando, y eso no es sano. Lo cual, vuelvo a repetir, no es que hay que quitarle perspectiva a lo ideal, pero hay que ver cómo acompañamos para alcanzar ese ideal. En cada caso es distinto. Padre y Javi, perdón, pero acá creo que hay una pregunta que también, no sé, yo... Ella trae todas las preguntas. Claro, dale. Traela, dale. Pero me parece que es interesante el punto, dice, ¿es bendición como pareja o pueden recibir bendición individualmente? Todo. Es todo. En realidad, se pone, o sea, el documento hace referencia a la bendición en general, pero no quiere esquivarle, aprovecha la situación de la unión civil de personas ya antes casadas y la unión civil de las personas del mismo sexo para hablar, además de la bendición posible para ellos, que no es sacramento y que bajo ciertas condiciones hay que hacerla con una potencia sin un ritual, que es todo el tema que está en juego acá, distinguiéndolo claramente qué es el matrimonio sacramental de esta realidad, pero además de eso aprovecha para hablar de la bendición en general. Al Papa lo que le importa es abrir la puerta para que la riqueza de que la Iglesia tiene a la hora de bendecir pueda toda ella explotarse, digamos, ¿no? Y reiterar en la práctica, Padre, concretamente, que en la Iglesia hay lugar para todos, todos, lo dijo, ¿no? Todo según se pueda. Así es, y de la manera que cada uno puede, con el corazón, sabiendo esto, ¿no? Que somos pecadores, que hemos sido salvados por un Dios misericordioso que asumió todos nuestros pecados y los redimió. Gracias, Padre. Gracias a ustedes, hermoso. Gracias por invitarme. Gracias, Padre.